Saludos a todos, les habla Ana Beatriz de Cita Divina. Y este es el cuarto episodio de la serie Salir de Babilonia, pero quiero que repasemos hasta ahora lo que hemos visto. En el primer video hablamos del origen de Babilonia y el llamado que Dios hace a su pueblo a salir de Babilonia. Y después, en los episodios 2 y 3, vimos las causas por las que el pueblo de Dios cayó en cautiverio. Y esto es muy importante entenderlo, ya que de nada nos va a servir salir de Babilonia si no hemos aprendido las lecciones de por qué caímos ahí en primer lugar. Entonces pensé que era muy importante estudiar esto, las causas del cautiverio. Y en este cuarto episodio ya vamos a hablar de qué pasó con los judíos durante el cautiverio, y especialmente quiero ver cómo este tiempo de cautiverio en Babilonia afectó a la religión judía, tanto lo positivo como lo negativo. Y quiero comenzar señalando un dato muy interesante, que es que el término judío como nacionalidad surgió en el tiempo del exilio a Babilonia. Y bueno, solo vayamos un poco atrás y veamos por qué. Y recordemos que el pueblo de Israel se dividió en dos. Al norte estaba la casa de Israel, conformada por 10 tribus, y ellos se quedaron con el nombre de israelitas. Ellos fueron llevados cautivos a Siria después y allí se asimilaron, y se les conoce como las 10 tribus perdidas, pero el nombre se lo llevaron ellos, israelitas, Israel. Por otro lado está la casa del sur, ¿verdad?, que es la casa de Judá, que está conformada por Judá, Benjamín y Leví. Ellos fueron los que recibieron el nombre de Judá, porque el rey era de Judá, descendiente de David. Entonces, cuando Judá fue llevado cautivo a Babilonia y llegaron ahí, ellos comenzaron a llamarlos judíos, no israelitas, sino judíos, porque venían de la casa de Judá. Ellos sabían que la casa de Israel ya se había ido al exilio en Asiria, pero el nombre de ellos, de Judá, Benjamín y Leví, es judíos, y así se les comenzó a llamar en Babilonia, que en hebreo es judíos, en hebreo es Yehudi, y estos los comenzaron a llamar así para distinguirlos como una nacionalidad aparte, porque ahí en Babilonia había muchas nacionalidades. Y esto es importante definirlo, porque cuando hablamos de judíos no se incluyen a las tribus del norte que se asimilaron a otras naciones. Ellos se llevaron el nombre de Israel. Por esta razón, a partir del exilio a Babilonia, al pueblo de Dios ya no se le llama israelita, sino judíos, aunque vengan también de las tribus de Benjamín y Leví. Y otro dato importante es que en este tiempo de definición del pueblo judío también se formó la religión judía. Y de esto quiero hablar en este episodio. Y bueno, ¿qué pasó cuando los judíos llegaron a Babilonia? Pues como suele suceder en tiempos de crisis, la gente se vuelve a Dios y a su religión, y esta no fue la excepción de los judíos. Pues al verse cautivos en Babilonia se dispusieron a buscar a Dios y poner en práctica su fe, lo cual fue magnífico. Y en esta estadía de Babilonia, bueno, quiero señalar una ventaja y una desventaja, ¿verdad? Y la ventaja es que los babilonios dieron libertad de religión a los judíos. Los judíos eran cautivos en el sentido que no podían salir de Babilonia. Pero aparte de eso, se les permitió llevar una vida bastante normal. Podían trabajar, comerciar, tener casas, familias, hacer cultivos aún. Pero el punto que queremos mencionar es muy importante: tenían libertad religiosa. Ellos no tenían que adorar a los dioses babilonios, sino que ellos podían adorar a Jehová, como lo habían hecho en Israel. No había problema. Y la desventaja que quiero señalar es que mucha de la práctica religiosa de Judá, de la casa de Judá, de los judíos, giraba en torno al templo. Y dado que el templo había sido destruido, esto lo llevó a ajustar sus prácticas religiosas. Y veamos ahora qué fue lo que cambió en las prácticas religiosas de los judíos en el tiempo en que estuvieron en Babilonia.
Y el cambio comenzó con los sacerdotes y los levitas, ya que sus vidas giraban en torno al servicio en el templo. Y entre ellos, recordemos que iba a la tribu de Leví, entonces iban muchos sacerdotes y levitas. Pero ellos se encontraron ahí en Babilonia. Ellos no podían ofrecer sacrificios ni celebrar las fiestas en Jerusalén, ni muchas otras cosas que hacían ahí en el templo y en Jerusalén. Entonces, ¿qué iban a hacer ahora? Y bueno, un ejemplo de estos sacerdotes era Ezequiel. Él venía de una familia sacerdotal y desde niño había sido preparado para servir como sacerdote. Tristemente, él fue llevado cautivo a Babilonia y estando ya en Babilonia cumplió los 30 años cuando debía comenzar su servicio sacerdotal. Pero no pudo hacerlo. Se imaginan qué tristeza, qué impacto. O sea, él llega a los 30 años y pensar que iba a comenzar su ministerio ya no lo pudo hacer. Sin embargo, es tremendo leer esto en el estudio, en el libro de Ezequiel y ver que fue precisamente en ese momento, cuando cumplió los 30 años, que Dios lo llamó para servir como profeta ahí en Babilonia. Quiero leer Ezequiel 2, del 4 al 5, que es donde él le hace el llamado. Y dice: a los hijos de duro semblante y corazón empedernido, a quienes te envío, les dirás: así dice el Señor Dios. Y ellos escuchen o dejen de escuchar, porque son una casa rebelde, sabrán que un profeta ha estado entre ellos. Ahí fue el momento en que Dios llamó como profeta a Ezequiel. Por supuesto, no todos los sacerdotes fueron llamados a ser profetas. ¿Y qué iban a hacer ahora? Bueno, sin embargo, lo que sucedió fue que la mayoría se dedicaron a dos ocupaciones básicas relacionadas con lo que ellos hacían, ¿verdad? Y uno es que algunos se dedicaron a ser escribas y otros se convirtieron en rabinos o maestros de la ley. Y hablemos uno por uno, porque quiero hablar ciertos detalles de cada una de estas dos ocupaciones. Y los escribas, durante el exilio, pues hubo una gran demanda de ellos, porque había necesidad de hacer copias de la palabra de Dios, que en ese tiempo consistía básicamente en la Torá. La Torá significa enseñanza. ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de Torá? Son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la Torá. Y eso es lo que básicamente consistía. Todavía no tal vez ya existían algunos salmos, algunos libros históricos, pero realmente todo el resto del Antiguo Testamento, llamémoslo así, todavía no se había escrito. Estaba escribiéndose en ese momento. ¿Okay? Entonces, había necesidad de muchos escribas porque se necesitaban hacer copias de la Torá. Escriba en hebreo es soferim, soferim en hebreo, en plural. Y bueno, estos escribas, pasando tanto tiempo transcribiendo los rollos de la Torá, bueno, ellos se volvieron expertos en la ley. Y por eso la gente los consultaba mucho para resolver litigios y esclarecer dudas. Me refiero a los judíos, ¿verdad? Y alguien que fue escriba en Babilonia fue Esdras. Y más adelante en el estudio veremos que él es instrumental en el retorno de los judíos a su tierra natal. Pero ahora hablemos acerca de los rabinos, ¿verdad? Y esta es otra figura que surgió en el tiempo del cautiverio en Babilonia. Y tal vez podremos definir el rabino como un maestro de la Torá. Pero ellos no solo enseñaban, sino que también analizaban la Biblia y proponían interpretaciones de los textos bíblicos. Y los rabinos se volvieron tan populares en Babilonia que se abrieron escuelas rabínicas para formar más rabinos. Y desde ese tiempo, los rabinos han mantenido su rol central en el judaísmo hasta la fecha. Y otro efecto que tuvo la ausencia del templo y el cautiverio en Babilonia fue el surgimiento de sinagogas, las cuales se convirtieron en el punto focal de la vida comunitaria judía en Babilonia y posteriormente también en Israel y en todo el mundo. Pero ¿qué significa sinagoga? La palabra significa asamblea, literalmente, y
¿para qué servía? Era un lugar para congregarse. Y en hebreo se dice Beit Knesset, que es casa de asamblea. Y bueno, ahí en las sinagogas se reunían los judíos todos los sábados, que en hebreo es Shabbat, para leer la Torá. Y esto era muy importante, ya que en tiempos antiguos el pueblo generalmente no tenía rollos de la Torá en sus casas. ¿Quiénes eran los que tenían rollos de la Torá? Eran muy caros, eran difíciles de conseguir. Bueno, básicamente los sacerdotes, los reyes, en el templo. Y realmente es evidente que se llevaron las copias de la Torá, los sacerdotes se las llevaron a Babilonia, pero también había necesidad de hacer, por eso de la mención de los escribas. Y realmente esta tradición de reunirse los Shabbats para leer la Torá, pues era una tradición muy apropiada para que el pueblo judío conociera más las escrituras, que de hecho ni mucho lo conocían cuando estaban en Israel, francamente, y ese fue el problema. Bueno, de hecho el estudio de la Biblia era el remedio perfecto para el cautiverio, porque realmente ellos, el pueblo judío, cayeron cautivos precisamente porque se habían apartado del camino de Dios. Y ahora estaban aprendiendo la palabra para enderezar sus vidas. Entonces era un remedio perfecto para el cautiverio. Fue propicio, realmente fue algo muy bueno que se estudiara tanto la Torá en Babilonia. Y una costumbre que se estableció durante este tiempo fue la lectura de la porción semanal de la Torá en las sinagogas. Y a esta porción semanal se le conoce en hebreo como parasha, en plural parashot. Y lo que hicieron los rabinos fue que dividieron la Torá en el número de semanas del año. Así podían leer la Torá completa en un año. Entonces cada semana tenían esta parasha o esta porción semanal. Y hasta la fecha esta tradición continúa en todas las sinagogas del mundo. Cada semana se lee la parasha de la semana, la lectura de la semana. Y otra tradición que quería mencionar que se creó en Babilonia está relacionada con los sacrificios y rezos. Y dado que el templo en Jerusalén fue destruido, bueno, los sacerdotes ya no podían ofrecer sacrificios, eso solo se hace en Jerusalén. Pero dijeron, ¿qué vamos a hacer? Ya no podemos hacer los sacrificios. Bueno, pues los rabinos se pusieron creativos y llegaron a la conclusión que un sustituto de los sacrificios podían ser los rezos. Y esto lo dedujeron basado en un versículo de Oseas 14:2 dice: tomad con vosotros palabras y volveos al Señor. Decidle: quitad toda iniquidad y acéptanos bondadosamente para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Basado en este versículo, entonces, usando las palabras, oraciones, fruto de los labios, como sustituto de quita toda iniquidad, entonces ellos dedujeron, basado en esto, dedujeron que las palabras de una oración podrían ser tan efectivas como los sacrificios. Y por ello diseñaron ciertos rezos que los judíos debían repetir cada día como sustitutos a los sacrificios diarios en el templo. Al principio lo hacían estos rezos los sacerdotes y después los comenzó a hacer la gente en general, ¿verdad? Y solo quiero mencionarles que el principal rezo se conoce como Amidá, que es una serie de 18 bendiciones y estas deben repetirse 3 veces al día. Y con el pasar del tiempo se fueron añadiendo más rezos hasta que eventualmente recopilaron todos estos rezos en un libro que se conoce como Sidur. El Sidur está escrito en hebreo, pero hoy se tienen ediciones con traducción y transliteración para que lo puedan leer. Y realmente se ha vuelto muy popular. Este libro, como es usado todos los días por los judíos, se ha convertido en el libro más popular del judaísmo, aún más que la Torá, podríamos suponer. Y uso la palabra rezo porque no eran oraciones espontáneas, sino repetitivas. Tal vez lo hicieron así para ayudar a quienes no sabían cómo orar, o porque tenían que ser como más precisas, basadas en la Biblia, lo cual está bien. Pero lo triste es que así se han quedado,
con pequeñas variaciones. Desde que las redactaron así en Babilonia hasta la fecha, así se están repitiendo día tras día, semana tras semana, año tras año, hasta la fecha, desde Babilonia hasta la fecha. Y tal vez pueden ser oraciones bien redactadas, pero lo preocupante es que son repetitivas. Y cuando sugiero que un rezo repetitivo no es lo óptimo, no es porque sea mi opinión personal, sino que esto fue lo que Jesús dijo. En Mateo 6:7 dice, y orando, esto hablando Jesús, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Cuando alguien hace una oración, un rezo de forma repetitiva, aunque comience a hacerlo de corazón, como lo hace continuamente, eventualmente se vuelve una costumbre, una rutina, un rito y pierde su significado. Así es lo que sucede. Y curiosamente también un rabino judío de tiempos antiguos llamado Eliezer también opinó lo mismo sobre la banalidad de los rezos. Y dijo lo siguiente, dice, aquel que hace oraciones repetitivas, sus peticiones no son sinceras, porque se entra en un modo automático, ¿verdad? Y de costumbre, rutina, no de corazón. Y aunque los rezos parecen inofensivos y bien intencionados, lo que comenzamos a ver es que cuando se añade a la palabra de Dios, cuando metemos tradiciones de hombres a una fe, así es como nace una religión. Y por esto vamos viendo cómo se va formando una religión judía que era diferente a la que había en Israel. ¿Y por qué? ¿Verdad? Pero quiero aclarar algo, quiero leer algo de la Biblia, porque dice que la Biblia es clara cuando dice que no debemos añadir ni quitar a lo que ya está escrito en la Biblia. En Deuteronomio 4:2 dice lo siguiente, no añadiréis a la palabra que os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Y hablando de añadir, hay otros 2 puntos que quiero mencionar en los cuales Babilonia se infiltró en el judaísmo tristemente, añadiendo elementos paganos, ya sea en el calendario y en la astrología. Comencemos mencionando el calendario. Y solo aclaremos que en la Biblia los meses no llevan nombre, sino que se denominan según su orden numérico. Mes 1, mes 2, mes 3, ¿verdad? Pero resulta que a partir del cautiverio en Babilonia, los judíos comenzaron a llamar a los meses por nombres, tristemente por nombres babilónicos. Como se usaba en Babilonia, pues así lo decían. De ahí viene Nisan, Iyar y aún peor. Esto realmente sí es alarma, es que aún se llamó un mes, se le llama todavía, Tammuz, que es el nombre de un dios pagano de los babilonios, que hace un nombre pagano en el calendario judío. No es aceptable, ¿verdad? Y tal vez pudo justificarse usar esos nombres mientras vivían ahí, porque era pues algo de uso local, para poderse comunicar. Podría ser que bueno, tendrían que usarlo, pero el problema es que lo incorporaron también a la religión judía. Y aún después que acabó el cautiverio, exportaron esa costumbre a todas las comunidades judías del mundo hasta la fecha. Hasta la fecha se usan estos nombres babilónicos en referencia al calendario judío. Entonces hay que estar atentos a esto. Y al señalar esto, también debemos estar conscientes que los cristianos hemos hecho algo similar, ya que usamos el calendario romano que está plagado de nombres que hacen referencia a dioses paganos. Por ejemplo, enero está conectado con dios Jano, tal vez es más evidente en inglés, que es January, ¿verdad? También marzo y martes viene del dios Marte, el lunes viene del dios de la luna, el sábado está conectado con el dios Saturno, Saturday, por eso se le llama así, bueno, y entre otros. Pero nuestro calendario romano está lleno de nombres de dioses
paganos, ¿verdad? Y otra área en la que la cultura de Babilonia ejerció influencia en la religión judía fue en el tema de la astrología. Y la adivinación de los astros tiene una larga historia en Mesopotamia. Los más famosos arqueólogos eran los caldeos, que eran adivinos que leían las estrellas y pronosticaban la suerte de los reyes babilónicos y de la región. Eran muy populares los caldeos. De hecho, cuando Daniel sirvió al rey de Babilonia, él tuvo choques con los caldeos y los hechiceros en la corte real. Pero Dios le dio a Daniel revelación que probó ser superior a la de los astrólogos de Babilonia, tal como pasó cuando Daniel interpretó un sueño de Nabucodonosor. En Daniel 2, 27 al 28 leemos esto. Dice, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que va a acontecer en los postreros días. Dios mostró su superioridad, a pesar de que había este atractivo por la astrología, pero él mostró que Él es el Dios verdadero, ¿verdad? Y los demás solo son adivinos. Y al principio del exilio en Babilonia, los rabinos rechazaron toda práctica de adivinación y astrología. Eso fue al principio, pero con el tiempo algunos comenzaron a justificarlo y después abrieron la puerta a la astrología, la adivinación y el misticismo para que se infiltrara como parte de la religión judía. Aún conectaron a las tribus, a las 12 tribus con los 12 signos del zodiaco y comenzaron a hacer todos unos estudios, y donde se hace más evidente esta influencia es en el Talmud, pues ahí se hacen muchas referencias sobre las señales de los astros. No voy a hablar del Talmud porque eso vamos a hablar en el próximo episodio, pero solo quería mencionar. Y los judíos en Babilonia no siguieron la profecía de Jeremías, que escribió lo siguiente. Él profetizó diciendo, así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones los teman. Si las naciones se meten en astrología, que ellos den cuenta, pero el pueblo de Dios no debe hacerlo. Eso fue lo que dijo Jeremías, y lastimosamente no pusieron atención. Pero solo quiero hacer como un paréntesis, diciendo que no olvidemos que no hay que confundir la astrología con el hecho de que Dios usa también señales de los cielos para hablarnos de los tiempos de Dios. Y eso está desde Génesis 1:4, donde Dios dijo, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Estaciones, no solo otoño, primavera, sino la palabra esta se refiere a las fiestas, a las citas divinas. Entonces, el Señor revela a través de las señales de los cielos mensajes conectados con los tiempos de Dios. Y lo que debemos de hacer realmente es aprender a separar lo bueno de lo malo. ¿Basados en qué? Basados en lo que dice la Biblia. Ese es nuestro tamiz. Ahí es donde debemos de colar lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdadero y lo que es falso. Y nosotros sabemos que el horóscopo no es de Dios, ni el zodiaco, ni la adivinación es de Dios. Sin embargo, debemos reconocer que Dios dijo que nos daría señales en los cielos. Y 2 ejemplos, los voy a hablar para que vean que hay ejemplos en la Biblia de lo que es las señales de los cielos dándonos un mensaje de Dios. Y uno de estos es la estrella de Belén, que apareció para anunciar el nacimiento del Mesías. Y los sabios de Oriente reconocieron la señal y visitaron al bebé Jesús. Y lo más probable es que estos sabios no eran reyes paganos, sino pudieron ser estos rabinos que están estudiando la astrología, digamos, o tal vez de verdad las señales de Dios que están todavía en Babilonia, porque en este tiempo de Jesús la mayoría de los judíos vivía en Babilonia todavía. Había más judíos en Babilonia que en Israel,
Qué irónico, ¿verdad? Pero eso vamos a hablar la próxima vez. Y otra señal, otro ejemplo de estas señales de los cielos es la luna roja y el sol oscuro, que es señales de eclipses. Y repetidas veces en la Biblia se habla de estos fenómenos como señales que van a anunciar la venida del Mesías. Interesante, ¿verdad? La estrella de Belén anunció la primera venida de Jesús y la luna roja y el sol oscuro van a anunciar la segunda venida de Jesús. Y bueno, todavía hay algo que quiero hablar sobre el judaísmo en Babilonia, que es el Talmud, pero esto lo dejaré para el próximo episodio. Y en esta ocasión también quiero que veamos la opinión de Jesús sobre los cambios en el judaísmo. Así que aquí cierro este episodio y les extiendo una cordial invitación a acompañarnos en la siguiente ocasión. Entonces, nos vemos hasta entonces, hasta la próxima. Saludos a todos.